Gracias por su puntualidad a los que están aquí. Esperemos que como transcurran los minutos se vayan uniendo más personas. Eh, el día de hoy tenemos como invitada a la doctora Dulce Anabel. Ella es neuróloga y fisioneuróloga. Ella es gran amiga de la asociación, es gran amiga de FIADENMAC y entonces el día de hoy va a estar con nosotros dándonos el siguiente tema. Permítanme, porque se me trabó la computadora, pero de antemano, doctora, muchas gracias por acompañarnos y por darnos esta sesión informativa que es pues de gran importancia para nosotros. Entonces, pues es la del día de hoy la doctora Dulce Anabel Espinosa López y es abordaje electrodiagnóstico en sospecha de ELA y síntomas asociados. Entonces, doctora, bienvenida y muchas gracias. Puede comenzar, por favor. Muchísimas gracias, gracias por la invitación. La verdad sí me considero como muy amiga pues de la sociedad, pues de la asociación. Hace mucho tiempo estuve ahí apoyando con algunos pacientes con consultas y sí me acuerdo toda la labor excelente que realizan. Muchas gracias. Bueno, yo soy neuróloga y neurofisióloga. Yo no estoy en la Ciudad de México, estoy en Saltillo, Coahuila. Y vamos a hablar sobre cómo se hace es parte del abordaje diagnóstico en pacientes con sospecha de la verdad. Em, para que podamos como entender un poquito de lo que se trata esta subespecialidad, la neurofisiología es la que se encarga del estudio de la función del sistema nervioso central, también sistema nervioso periférico y sistema nervioso vegetativo o autonómico. Generalmente esto se usa para fines diagnósticos, también para ayudar a un pronóstico y de orientación terapéutica posterior a llegar al diagnóstico. Los estudios generalmente recomiendan por el médico tratante. En este caso, generalmente son recomendados en el caso de una sospecha de enfermedad de neurona motora pues por un neurólogo. Y entonces son una herramienta de apoyo al diagnóstico para poder ayudarle al médico tratante en que si su sospecha es enfermedad de neurona motora, pues entonces puede solicitar el estudio. Existen varios tipos de estudios neurofisiológicos. Hay varios, entre ellos son los electroencefalogramas, que son como unos cablecitos que se ponen en la cabeza, pero se usan para otro tipo de enfermedades como convulsiones o pacientes que tienen epilepsia. Pruebas autonómicas, potenciales visuales, auditivos, somatosensoriales, estudios de sueño. Entonces, son varios estudios que nos ayudan a poder dar un diagnóstico aunado a los síntomas que tienen los pacientes. Pero específicamente en la enfermedad de neurona motora, los que nos ayudan son estos dos. Se llama neuroconducción o velocidades de conducción nerviosa y lo que es la electromiografía. Entonces, generalmente cuando un paciente se sospecha esto, el médico tratante le solicita estos dos para poder confirmar o no el diagnóstico. Eh, Entre ellos, por ejemplo, los estudios de neuroconducción, que son las velocidades de conducción del nervio, lo que hace es que valora como eso, como dice, todo lo que cubre el nervio, valora la parte, como con la velocidad, cuánto se tarda en llegar el estímulo, evalúa la parte del nervio y, bueno, generalmente aquí todavía del nervio, nada más, porque el músculo lo evaluamos con electromiografía. Y como les decía, es una extensión del examen neurológico, porque si solamente se solicita sin que haya la sospecha clínica, pues no tiene caso eh, pedirlo, ¿verdad? Siempre es eso. Aparte, como es un poquito incómodo para el paciente,
pues se tiene que sospechar altamente. Y el estudio va a ser individualizado. Cada paciente, todos tenemos los mismos nervios, pues, pero a veces, de acuerdo a los síntomas que tiene un paciente, pues podemos obviar un nervio o agregar otro nervio, porque no vamos a estarle haciendo todos los nervios, ¿no? Y nos ayuda a modificar el cambio, bueno, podemos, de acuerdo al estudio, si vamos haciendo un nervio y yo veo que, por ejemplo, otro nervio no, que yo pensaba que no iba a estar mal, está mal, entonces pues agrego otro que lo complemente. Entonces va a irse modificando. Tenemos varios, pues como les decía, nervios en el cuerpo. Están los nervios en las extremidades superiores. Bueno, va a haber nervios motores, nervios sensitivos y nervios mixtos. Dentro de ellos, en las extremidades superiores, los más comúnmente explorados son estos, que es el nervio mediano, el nervio cubital y el nervio radial. Y en extremidades inferiores está el nervio peroneo, el nervio tibial, perdón, y el nervio sural. Por ejemplo, son mixtos, o sea, sensitivos y motores, y las inferiores solamente tibial es motor, tibial y peroneo motor, sural es puramente sensitivo. Entonces, generalmente en todas las velocidades de conducción exploramos estos nervios. Y la electromiografía, que es la parte complementaria, son estudios que posterior a que ya hicimos una neuroconducción, se va a evaluar la parte del músculo. Y esto lo hacemos por medio de una aguja. Por eso les comentaba que, y bueno, si hay no sé si solamente son familiares o son pacientes también, eh, que se acuerdan que yo creo que ya les hicieron algún estudio de estos, en los cuales pues había un piquetito, ¿sí? O sea, un piquete en algunos músculos. También tratamos de que no sean muchísimos, solamente ante sospecha de enfermedad de neurona motora. Eh, pues bueno, en mi caso, por ejemplo, yo hago nada más 5, pero hay distribuidos en diferentes partes del cuerpo. Pero sí ahí he visto algunos reportes, algunas instituciones en los cuales hacen muchísimos eh, pues, piquetes, ¿verdad? Y también depende de la exploración física. Entonces, cada uno debe estar individualizado, debe de basarse en los hallazgos clínicos y en el diagnóstico que estamos sospechando. Eh, Aquí hay, en la plática, pues hay pacientes y hay familiares. Hay pacientes y familiares, Leti. Sí, doctora, pacientes y familiares. Ah, ok, bien, gracias. Em, y bueno, yo, por ejemplo, los que hacemos los neurofisiólogos, es que de acuerdo a lo que encontramos en los estudios, vamos a poder ayudarle y decirle, bueno, si tiene un patrón, así le llamamos, patrón neuropático, principalmente afecta el nervio y el músculo, y el miopático solamente afecta el músculo, ¿sí? Entonces, de acuerdo a las gráficas o a lo que ya les damos como resultado, es diferentes, por ejemplo, como esta chiquita que está acá abajo, nos ayuda a localizar en dónde está el daño. Y también nos ayuda a saber si es un daño agudo, si es un daño subagudo y si es un daño ya crónico. Generalmente, un paciente con enfermedad de neurona motora, cuando ya llega a, digo, a veces que sí es bien, ¿cómo se dice? Bien derivado, y que desde el principio ante la sospecha se solicita y entonces de forma temprana, que sea subaguda o incluso a lo mejor 2 meses o algo, se puede diagnosticar. Pero es raro que los pacientes con enfermedad, con sospecha de ELA lleguen, no hayan pasado, si ustedes lo han vivido, ¿verdad? A lo mejor que ya pasaron por muchos médicos. Entonces, hasta después, al final se llega a un diagnóstico, ¿verdad? Ya cuando antes pasaron por varios doctores. A menos de que desde el principio se haya bien sido derivado.
Entonces, la electromiografía nos ayuda a muchas enfermedades, por ejemplo, nos ayuda a descartar radiculopatías. Hay pacientes que tienen problemas en las vértebras cervicales y que pueden dar un dato sugestivo de enfermedad de neurona motora. O sea, es muy parecido el cuadro a veces a pacientes con ELA, pero principalmente solo afecta brazos. Entonces ahí, generalmente, a veces nos mandan incluso digo, me ha tocado que algunos traumatólogos, que no es común que manden para pacientes con ELA, pero bueno, se les descarta el proceso de problemas cervicales y al final pues termina siendo ELA, ¿verdad? O pacientes que tienen, hay que descartar alguna plexopatía, también nos ayuda polineuropatías, y pues la aplicación específica aquí en esta enfermedad pues es en pacientes con enfermedad de neurona motora. Por ejemplo, este señor, hay diferentes tipos o signos que nosotros vemos en pacientes con él. La verdad son los signos de neurona motora superior y signos de neurona motora inferior. Es decir, va a haber debilidad, va a haber pérdida de músculo, pero al momento de explorarle también encontramos a la vez que sus reflejos están muy exaltados, que hay algunos signos que no deberían de estar porque afecta la vía motora, entonces eso no es común. Entonces se mezclan estos dos, que dice neurona motora superior y neurona motora inferior, y nos dan varios tipos o diversas como variantes. Una es la parálisis subpulvar progresiva, en la cual generalmente se afecta la forma de hablar, empiezan a tener problemas para deglutir, para poder pasar algún sólido, líquidos y para poder respirar y hablar. Hay otra que es atrofia muscular progresiva, que generalmente empieza más jóvenes, perdón, y ahí hay varios subtipos. Y la esclerosis lateral primaria, que aquí no hay tantos datos de neurona motoras inferiores, es decir, no hay tanta debilidad, no hay tanta atrofia, evolucionan un poquito más lento, este, y más que nada van los signos muy exaltados, también puede haber alteraciones de la marcha, entonces hay varios subtipos. Por ejemplo, este paciente, si se fijan ahorita, vamos a ver. Y bueno, ustedes han notado que algo les dicen muy frecuentemente que se mueve o sienten que se mueve algunos musculitos como viborites. Esto específicamente en la electromiografía es lo que captamos, ¿sí? Eh, Eso se les llama fasciculaciones. Fasciculaciones al momento de verlas, se puede ustedes verlas, pero el momento de yo poner la aguja en ese músculo, escucho un sonido específico en el aparato y una gráfica específica que a mí me hace pensar en que es una fasciculación. Entonces, generalmente eso lo encontramos en muchos músculos. Por ejemplo, este paciente le dio una batalla para levantar sus brazos. Eso es lo único que pudo hacer de levantar sus brazos. Entonces, este es un tipo de ELA en el cual no pueden levantar sus brazos, ¿verdad? Y así se le llama como ELA de brazos flotantes, es decir, batallan para poder levantarlos. Y a veces, pues, cuando ya está un poquito más avanzado, pueden tener la mano en garrita, ¿verdad? Así, porque ya está muy disminuida de músculo, no pueden hacer la extensión. Entonces, todo esto, por ejemplo, aquí, si, bueno, si les hicieron, o si yo encontraría en ese músculo mucha falta de capacidad del músculo para contraerse. Entonces, eso es lo que a mí yo encontraría en la electromiografía varios hallazgos. Em, pues bueno, lo que es la ELA, sabemos que, o lo que ustedes les han explicado, es que, por ejemplo, inicia en la parte, de hecho, mucho la corteza frontal, así se llama en la corteza o en la área motora, y de ahí, pues, viene el problema para toda la parte de la médula, todos los nervios que salen de la médula, y es lo que va a afectar que se haga em, el músculo, por ejemplo, aquí lo ven gruesecito, o sea, lo ven normal, sin ninguna alteración,
y cuando las neuronas motoras se van disminuyendo en cantidad, pues se va haciendo más como que si se estuviera, se llama atrofia, es decir, como si se estuviera como chupando un poquito el músculo y es lo que ocasiona la debilidad y pues es la pérdida de la masa muscular. Si yo hiciera una electromiografía aquí, que en un paciente sin alteraciones, pues no encontraría ningún hallazgo anormal. Y si ya hago una electromiografía en este músculo, pues ya puedo encontrar a veces fasciculaciones, ya puedo encontrar que el músculo está disminuido de tamaño y encontraría ese patrón que ahorita les enseñé que decía neuropático, es decir, el nervio y el músculo están afectados. No sé si hasta aquí hay alguna duda, alguna observación. Em, existen varias, para poder definir ya el diagnóstico, no nada más es como ustedes saben, como el pronóstico a veces no es favorable o el tratamiento que se lleva a dar depende también, depende mucho del diagnóstico correcto. Entonces, existen varios criterios, ¿verdad? Para poder decir si es ELA, no es ELA, es otra enfermedad, el tratamiento puede ser otro, así, porque implica mucho lo que viene a futuro. Entonces, se han visto varios criterios en cuanto a la parte del diagnóstico neurofisiológico que ya se hicieron durante muchos años para poder establecer un diagnóstico definitivo. Uno de ellos, perdón, es la parte clínica y uno de ellos pues es la evidencia electrodiagnóstica, es decir, por los piquetes y por los toquecitos de los nervios que se deben establecer. Si no se hace con eso, realmente, por eso, pues sí, todos los pacientes con sospecha de ELA van a tener la necesidad de hacerse este estudio. Y lo que encontramos generalmente cuando ya es una ELA definitiva, porque puede ser probable o puede ser posible, es que haya problema generalmente en extremidades superiores y extremidades inferiores, pero que haya más de una de esas extremidades, ¿verdad? Y por lo menos en dos regiones también de las extremidades inferiores, pero en la electromiografía. ¿Okay? Entonces, así es cuando ya podemos diagnosticar definitivamente ELA. También puede ser probable que nada más existe, bueno, la evidencia clínica, y aquí a lo mejor en dos regiones. Acá sí tiene que ser más de dos regiones, pero aparte de la evidencia y signos clínicos. Entonces, la evaluación neurofisiológica va a ser esta. Siempre a un paciente con sospecha de ELA se le tiene que hacer neuroconducción y electromiografía. No puede primero hacerse, bueno, en particular yo no consideraría o no consideraría correcto que se hiciera primero electromiografía y luego neuroconducción. La verdad es que por orden tendremos que hacer primero neuroconducción, ver cómo está el nervio, ver que no está afectada la parte sensitiva, porque incluso si está afectada la parte sensitiva podemos pensar en alguna otra enfermedad. O también hay pacientes que tienen ELA, que tienen neuropatía diabética o problemas, perdón, ya de diabetes o alguna otra enfermedad crónica. Entonces ahí podemos saber que va a haber otra afección de otros nervios, ¿verdad? Y al final, o se tiene que complementar con una electromiografía. Entonces es como un engrane, es una, va con la otra. No solamente se hace una de las dos. Y, y como les comentaba, ¿verdad? Tenemos nervios sensitivos, nervios motores. Eh, si hay, si vamos a hacer, por ejemplo, en extremidades superiores, vamos a hacer el nervio mediano, que es el que corre por toda la parte del pulgar, toda esta parte, y luego el nervio cubital, que es el que corre por toda la parte interna del brazo, bueno, sí, todo el brazo, hasta el dedo meñique y el anular. Eh, bueno, estimulamos en la parte distal de la manita y en la parte proximal, de aquí por el codo. Y ese mismo nervio también está el nervio sensitivo, que también el nervio sensitivo está el mediano y el cubital.
Y en las extremidades inferiores estamos explorando el nervio tibial. El nervio tibial corre por la parte de adentro, esta es la parte donde está la tibia, aquí corre por esta parte, y el nervio peroneo corre por toda esta parte externa, por toda la parte de afuera. Entonces también exploramos esos dos. Y el nervio sural, que es el único que les comentaba que es sensitivo, corre por esta parte de atrás. ¿Ok? Entonces, eso es lo que hacemos en un paciente con sospecha de enfermedad de neurona motora. Y lo que nos va a dar y que son unas gráficas, quizá a lo mejor no sé si alguna vez les, digo, ya que se hicieron el estudio, que se los hicieron, este, pues les enseñan o les explican un estudio, ¿verdad? A lo mejor nada más ven la parte final, y les dice, pues tiene el diagnóstico, ¿verdad? Pero pues cada una de las gráficas tiene un porqué. Estas montañitas que se ven aquí, por ejemplo, es el lado izquierdo, este es el lado derecho. Y entonces cada una, dependiendo de varios valores, este, valores me refiero a valores que se han hecho a nivel internacional y aquí mismo en México, dice si está normal o si está bajo o anormal, ¿no? Entonces, tenemos que descartar, si se fijan aquí al lado, pues tienen varios números. En esos números, de acuerdo a lo que les decía de esos valores, puedo yo decir si está bien o está mal. Generalmente en pacientes con ELA, eh, los rangos se llaman amplitudes, es decir, como el tamaño de esta montaña está abajo de lo normal. Por ejemplo, este lado está, bueno, aquí están normales los del lado derecho y anormales los del lado izquierdo. Si se fijan, digo así como a nada más ver la imagen, estos están más pequeños que estos. ¿En qué me ayuda a ver mucho esto? Porque hay una enfermedad parecida a ELA, en la cual el, hay un retraso. Normalmente de aquí a aquí, esto tiene un tiempo en llegar, pero hay veces que ese tiempo en llegar tarda mucho. Y llega hasta acá y luego hasta acá sale la montaña. Entonces, si todo eso pasa en la mayor parte de los nervios motores y en otras cosas, en otras partes de estas gráficas, me implica otra enfermedad. Y esa enfermedad generalmente se puede tratar con otro tipo de medicamentos. Entonces, eso va a ayudar mucho al médico para poder descartar una u otra. Es como les decía, es esta montañita, por ejemplo, aquí vemos que está bien y luego acá ya no aparece. Entonces, esto me implica un tipo de enfermedad que generalmente puede ser tratable con un tipo de medicamento en la vena. Este, que si yo lo encontrara, que yo no encuentro esto, perdón, en un paciente con ELA. Pues generalmente con ELA nada más están disminuidos de tamaño y ya. Y siempre, o la mayor parte de las veces, a menos de que el paciente tenga diabetes, eh, la parte sensitiva está normal. Realmente, y como ustedes a lo mejor lo han vivido, ¿verdad? Pacientes que tienen, no se quejan de tanto, ¿verdad? De adormecimiento en las manos, en las piernas, de que sienten como cosquilleos, que sienten toques eléctricos. Dijo, eso es lo común, pero sí a lo mejor tienen calambres, o sea, sí a lo mejor tienen algunos de esos síntomas, ¿verdad? Lo común es que no tengan otro tipo de molestias. Cuando eso ocurre, también se ha visto que pacientes que tienen ELA a veces tienen afectadas las fibras más delgaditas. Eh, y eso también puede hacer que tengan como que adormecimiento, ¿verdad? Porque hay tipo de diferentes fibras del nervio. Hay gruesas y hay fibras delgadas. Entonces, de acuerdo a eso, pues podemos ver que, que están afectadas o no. Eh, sí, sí, a lo mejor se acuerdan, ¿no? Sí, que el mismo estudio, a veces que les digan, va un toque y luego va otro toque, o van varios seguidos. Eso nos ayuda por ejemplo, aquí fueron 10 estímulos seguidos, en la cual nos ayudan no sé, nos ayuda a ver, si está muy afectado el nervio motor. Hay pacientes que, como ya les habían comentado, que
en lo que es la ELA, lo que hace es que afecta el nervio motor y entonces está muy excitable, está muy hiperexcitable. De hecho, al momento de a lo mejor que le checan reflejos, sus brazos suben muy rápido, las piernas, porque está muy afectada la vía motora. Es decir, que con cualquier estímulo a lo mejor va a venir un reflejo que si yo me lo hago en una persona que, que no tiene ELA, no va a estar, ¿no? Entonces, frecuentemente están estas montañitas que se ven aquí o esta gráfica se van a ver de gran tamaño y si se hace en una persona sana, no se va a ver así. Este es como el aparato a donde se hace lo del estudio, lo que les decía, los potenciales eh, sensitivos, el nerviomotor, y que les comentaba que la neuroconducción sensitiva siempre va a estar normal, a menos de que el paciente tenga problemas ya de metabólicos como diabetes. Y ahí es un poquito más complicado para el doctor o para nosotros de neurofisiólogos, porque encontramos ya muchas cosas, ¿no? No nada más típicas de ELA, sino aparte tiene una neuropatía por diabetes o aparte tiene por alguna otra enfermedad y entonces ahí ya se complica un poquito más el diagnóstico. Y también hay una enfermedad que se llama atrofia muscular bulboespinal. Generalmente bueno, solo da en hombres, en la cual los pacientes pueden tener, perdón, afectado la parte sensitiva. Eh, pero eso es porque tienen afección de una parte de la médula diferente, que se llama así, ángulo de la raíz dorsal. Y ellos generalmente lo que llegan a tener es que tienen mucha manifestación aquí en la cara. Aquí no nada más hay fasciculaciones en los brazos, en las piernas, sino mucho en la cara, no en la lengua, sino en la cara, en toda la parte de los músculos. Y lo que llegan a tener es que van a tener un poquito de crecida las glándulas mamarias. Pero esto es mucho más rara que la, pero es una variante. Entonces, el rol de la electronografía se abrevia así, EMG. El rol de este estudio es que nos ayuda a confirmar el diagnóstico para ver si sí es o no. Nos ayuda a quitar la duda de que fuera otra cosa, por eso les comentaba que hay pacientes que tienen afectada la columna cervical y ellos pueden tener problema de ELA, perdón, sugestivo de ELA, pero no ser ELA, y entonces les llegan a operar y entonces puede quitarse el problema, ¿verdad? Pero y también eso está a veces mal porque, por ejemplo, hay pacientes que incluso no son bien diagnosticados por electronografía, por eso les digo que depende mucho de quién la realice. E incluso algunos hasta los operan de columna, ya sea cervical y lumbar, y no era ningún problema de columna cervical y lumbar, ¿no? Y el problema es que tenía una enfermedad neuronal motora, pero ya los operaron, ¿verdad? Sin algún motivo cierto. Entonces, sí hay que enfocarse muy bien en el diagnóstico y en el médico que los está tratando. Y pues también nos ayuda a establecer un pronóstico. Como ya les han comentado, digo, hay pacientes que tienen enfermedad neuromotora que solamente, que tiene un pronóstico en el cual es, eh, es decir, que solamente no es una de la generalizada, sino es una de la vulvar. Entonces puedo yo detectar si solamente es la vulvar por ver los músculos que están afectados, o son pacientes con la generalizada y ya tienen afección de varios músculos. Entonces puedo saber si está muy afectado o no. Pero también hay que tomar en cuenta que el estudio no se puede, bueno, sí se puede realizar varias veces, pero no sería lo correcto. La verdad es que solamente se haría un estudio diagnóstico, en ese mismo podemos escribir varias cosas y el pronóstico, y no es necesario repetirlo eh, porque pues es molesto, ¿no? Entonces, y aparte, ya habíamos descartado todo lo demás, solamente con un estudio bien realizado no es necesario. Me ha tocado a mí muy raras veces que los pacientes tienen una evolución muy, muy prolongada en cuanto a saber si sí o no es. Silencié a los micrófonos.
Entonces se me ha tocado que se tiene que repetir, pero por cuestión de, por ejemplo, para la pensión o para que siga, no sé, a veces eso sucede en el ISSSTE o en el IMSS, para que le sigan dando como una pensión. Me ha tocado como esa situación, pero realmente no se tendría por qué hacer de nuevo. Entonces exploramos, pues como les decía, digo, generalmente la manita está así, a veces como una mano en garra. Entonces los músculos que van a estar más afectados, pues es por ejemplo este que se llama el primer interóseo dorsal, y ahí es donde haríamos el piquete. Este, Debemos explorar músculos proximales, o sea, proximales se refiere a la parte más cercana a la cabeza, y distales es la parte más externa, ¿no? Entonces, con diferente inervación, es decir, aquí este es de un nervio, no sé, nervio mediano, por ejemplo, aquí nervio cubital, entonces no voy a hacer del mismo nervio. La verdad es que no tendría una razón de ser y serían muchos más piquetes. Entonces, les comentaba yo la verdad es que nada más hago estos cuatro, o sea, yo nada más hago en deltoides, en donde yo me entrené, generalmente hacemos nada más estos, entonces con eso se puede tener un diagnóstico, más el cuadro clínico. Y el que sí, que es quizá el más incómodo, es el que se explora un nervio, perdón, músculo que sería el de la lengua. Pudiera ser cualquiera de estos, pero el que más, y por los síntomas que se llegan a encontrar, pues ese sería el músculo de la lengua. Entonces ese sí es el que es más molesto pues por el área, ¿verdad? Y cualquiera de estos en conjunto, pues vamos a encontrar algún hallazgo. Cada uno de los músculos nos va a dar diferente tipo de cosas. El músculo suena, tiene un sonido, entonces eh, la verdad es que aquí a lo mejor sí es como por experiencia o por la forma de que cuando fuimos viendo más pacientes, más estudios, sabemos qué tipo de sonido es y qué tipo de anormalidades podemos encontrar. Hay una cosa que se llama actividad espontánea. La actividad espontánea quiere decir que en el reposo, normalmente en reposo, no, es decir, cuando no le decimos al paciente que haga contracción y nada, no debemos escuchar ningún sonido. Nada, debe de ser así, silencio eléctrico. Pero cuando hay un paciente con ELA, es al contrario. Como se está destruyendo mucho el músculo, encontramos mucho ruido. Entonces eso le llamamos actividad espontánea. Y eso pues a mí me da hallazgos para decir, ok, entonces sí tiene que espontánea, no hay silencio eléctrico, pues más ayuda a confirmarlo, ¿no? Hay varias cosas que son estos, bueno, así se llaman fibrilaciones, fasciculaciones y es lo que escuchamos. Por ejemplo, ahorita les voy a poner este sonido en el cual no debería de haber ningún ruido, debería de haber silencio eléctrico, pero al momento de estar en reposo se escucha todo. No sé si lo escucharon así como, bueno, algunas se conocen como si cayera como lluvia, se dice como lluvia en el tejado, como si fueran palomitas, bueno, ahí no son, sería como lluvia en el tejado nada más. Este, Hay algunos sonidos que se escuchan como si estuvieran tronando unas palomitas, entonces todo eso no debería de existir, pero en un paciente con ELA que tiene afectado el músculo, sí se escucha. Entonces, por ejemplo, ese es otro paciente que también tiene neurona motora superior y inferior, pero la forma de hablar es la característica. Entonces, por eso a veces pasan por muchos especialistas, porque
pues empieza la forma de hablar así, y a veces al principio les digo como que no les creen, o primero para el gastro, porque tienen problemas para hablar, para comer, perdón, este, o con el otorrino, o sea, varios especialistas hasta el final llegar al neurólogo, y estos los brinquitos que, bueno, que no se le ven tantos años, pero por eso también exploramos la lengua, no es por querer molestar, pero pues porque la lengua se hace más pequeñita y se ven esos brinquitos. Y esos brinquitos son los que encontramos con la aguja y podemos apoyar el diagnóstico. Entonces, por ejemplo, él generalmente sería más para una parálisis vulvar progresiva, porque tiene afectada más la forma de hablar y en parte pues también tiene problemas para deglutir. Eso sería lo común en cuanto a síntomas clínicos, ¿verdad? Motores y nervios sensitivos. Pero también hay que tomar en cuenta que muchos de los pacientes con problemas de esclerosis lateral tienen a veces ya también problemas de memoria, ¿verdad? Digo, mucho es el contexto del paciente, ¿verdad? Hay pacientes que ya diferente, hay que ver el tiempo de aparición de la ELA. Hay pacientes que ocurren más de 70 años y que pues por propio envejecimiento y que si tiene alguna otra enfermedad o que si el paciente fuma o que si el paciente ya tiene algún microinfarto cerebral o algo, pues ya de por ende va a tener problemas de memoria. Pero aparte tiene ELA, entonces puede llegar a tenerlos, ¿verdad? Hay también un tipo de ELA que se asocia mucho a problemas de memoria, pero eso también nada más da en una, bueno, es muy raro, pero sí llega a pasar que se asocia a una demencia, pero da como en diferentes tipos de comunidades de otros países. Eh, las alteraciones de las funciones ejecutivas dependen mucho también de la parte de la destreza motora, porque si aparte si el paciente ya tiene problemas para las manos, de moverlas, o que tenga lo que les enseñamos, lo que les enseñé de la mano ya un poquito disminuida de músculo, pues no va a poder hacer diferentes actividades, entonces pues ahí se afecta esa parte. Eh, y, y la parte emocional, que es muy, muy importante, siempre hay que preguntarles, la verdad, si sus médicos les comentan o les preguntan, porque pues va a haber mucha inestabilidad emocional. Es, eh, es, es normal, este, todo el contexto que conlleva, incluso pues a la familia también. La parte emocional puede a veces afectada por algo que se llama afecto pseudovulvar, como afecta toda esta parte del tallo cerebral. Entonces, los pacientes pueden llegar a tener a veces risas incontrolables, llanto que no es provocado por alguna situación, por alguna situación de tristeza, entonces también hay que siempre preguntar, o ustedes si no se les pregunta, pues algún familiar o así decirle al médico, ¿verdad? Porque sí es muy importante, los pacientes se pueden deprimir, hasta 75% puede ocurrir, y a veces pues están muy apáticos, ¿verdad? Ante todas las situaciones por la parte que está viendo alrededor. O sea, no nada más es la parte que es muy común, que digan pues está débil, tiene problemas para comer, para poder hablar, sino la parte, no nada más la parte física, sino la parte emocional. O sea, siempre hay que tomarlo en cuenta y siempre tendrían que comentarle a su doctor. Aquí pues no va a haber algún estudio neurofisiológico que lo evalúe. Hay diferentes escalas, eso sí, escalas de calidad de vida, escalas de la parte emocional, pero si no les comenta algún médico o sea, algún neurólogo que los esté viendo, siempre hay que decirles porque y al contexto al resto de la familia, ¿verdad? Porque el paciente necesita mucho apoyo y podemos dar diferentes tipos de medicamentos que no afecten la parte motora, que no afecten, por ejemplo, la parte para respirar y que lleve a una mejor calidad de vida, o sea, una mejor calidad de vida la parte anímica. Entonces, pero en ese contexto, pues si ahí no hay algún estudio que pueda evaluar esos nervios, que pueda evaluar esa parte emocional. ¿Okay? Ya esa fue la última diapositiva. No sé si alguien tenga alguna duda, algún comentario.
¿Alguna pregunta, alguna duda, alguna pregunta que le quieran hacer a la doctora? Em, por favor, sientan la confianza. Bueno, aquí la señora Araceli le dice que muchas gracias por su amplia explicación. Doctora, yo sí quiero hacer una pregunta. Eh, ¿Neurona motora puede tener o tiene en sí varias enfermedades aparte de la ELA, neurona motora? Porque habló de neurona motora superior y neurona motora inferior. Ahí me surge a mí un poquito la duda. Sí, bueno, es que en general es así, una neurona motora es una, pues nada más que tenemos signos que nos dan neurona motora superior y neurona motora inferior. Es decir, por ejemplo, como les decía, para cuando nada más tenemos afectada la parte inferior o la neurona motora inferior, lo que hace es que hay este, debilidad, va a haber cansancio, va a haber atrofia del músculo, o sea, va a ser más pequeñito. Y generalmente, si ahí nada más puede ser un paciente que no tenga ELA, sino que tenga algo que se llama miopatía, o que son, por ejemplo, niños chiquitos que tienen alguna, no sé si han escuchado como llaman distrofias musculares, o una enfermedad propia del músculo, pacientes con alguna, voy a decir algún ejemplo, algunas se llaman miopatías por un medicamento que baja el colesterol, entonces el colesterol lo que hace cuando se toma mucho ese medicamento va a afectar solo el músculo y da pura neurona motora inferior. Entonces ahí no está afectada la otra. ¿Sí? Y la neurona motora, y bueno, por ejemplo, ahí sus reflejos que checamos nosotros así al hacer algún esfuerzo están disminuidos o están ausentes. Pero en un paciente con él al revés, tiene debilidad, tiene atrofia, o sea, se le ven por eso las fasciculaciones, pero aparte tiene los reflejos muy exaltados, es decir, la vía motora se llama vía piramidal. La vía piramidal viene desde la parte frontal y de ahí corre por todo pues bueno, varias partes del cerebro, tallo cerebral, hasta que llega a la médula. Entonces, en la parte de la médula, cuando esa está afectada, que viene igual lo que vimos el dibujito desde la parte frontal, las neuronas se van destruyendo, pero creo que por eso bueno, sí les han dicho a lo mejor a algunos pacientes que hay mucha hiperexcitabilidad, ¿verdad? Entonces, es por eso que ahí actúa el Riluzol en esa hiperexcitabilidad, para que no se vayan destruyendo. Entonces, esa hiperexcitabilidad hace que los reflejos estén muy exaltados y que, por ejemplo, al momento de yo hacer un reflejo en los pies, ese reflejo se llama Babinski, está presente en pacientes con ELA, cosa que no encontraría en otros pacientes, ¿no? Entonces, eso sería datos de neurona motora superior, ¿sí? Pero sí hay también otras enfermedades de neurona motora que generalmente afectan, por ejemplo, a niños, desde chiquititos hasta si llegan a la adolescencia o aparecen también en el adulto, ¿no? Entonces sí hay diferentes tipos. ¿No? Creo que déjeme checar la pregunta. Hay una pregunta. Gracias, doctora. Y la señora Mm, Araceli Coria nos dice, La voy a leer, dice, a mi esposo le diagnosticaron muy tarde, durante un año y medio fue tratado con neuropatía, él es diabético a pesar de ir perdiendo masa muscular. ¿No existe algún protocolo para poder, ay, perdón, voy a leer la que viene aquí, dicen que si existe algún protocolo para poder canalizar al paciente al neurólogo? Híjole, pues sí, la verdad es que ahí sí dependería mucho de quien lo haya visto, ¿verdad? Deberíamos todos los médicos, aunque sean médicos, pues todos somos médicos generales, de conocer el contexto y de conocer todas las enfermedades, aunque pues obviamente pues por eso hay subespecialidades y especialidades, ¿verdad? Algún protocolo como tal no lo existe, o sea, sí hay guías de práctica clínica, pero no para todas las enfermedades, ¿sí? Es como para lo mejor la mayor parte de enfermedades que son más comunes, este,
Ahí sí desde el principio pudiera ser haber sido derivado a algún neurólogo, pero sí es muy común que, que ocurra esto, o sea, el retraso del diagnóstico. Y pues sí, ahí tiene que ver mucho el retraso del diagnóstico porque pues Creo que se nos fue la doctora, ¿verdad? ¿Me escuchas, Jackie? No está. Se fue, ¿verdad? A ver si entra ahorita otra vez. Ya habíamos terminado, pero las preguntas son importantes. Déjame mandarle mensaje. Permítanos un momento. Vamos a ver si puede regresar para seguir contestando se cortó, me las sacó ya. dudas. Ya Ya, está ya está con aquí. nosotros. Se cortó, él se me cortó, se salió. Perdón, no escuché lo último. Sí, doctora, la escuchamos. Ok, es que me sacó esta. No sé si hay eh, algún otro comentario. Aquí en el chat ya no hay preguntas, pero si alguno de los quiere hacer alguna pregunta o la quiere hacer para después, nosotros se la hacemos llegar a la doctora. Eh, pues, ¿tienen ninguna pregunta? Pues les agradecemos por su asistencia y en especial a la doctora por tan amplia explicación para pues que tengamos bien a detalle y sobre todo aquellas personas que están como en duda de lo que tienen. Doctora, muchísimas gracias. Muchas gracias a Siempre, ustedes y gracias por la siempre, invitación. siempre es un gusto contar con usted y tenerla de nuevo aquí con nosotros. Esperemos que no sea la última vez. Sí, me saluda. Bueno, no sé, creo que ya no está la señora Pina, ¿verdad? Pero me la saluda. Sí, así Sí, tiene contacto con ella. muchísimas gracias. Mire, aquí hay otra pregunta. ¿Es bueno tomar suplementos alimenticios? Sí, sí es bueno. Lo ideal es que, pues bueno, mucho depende del peso del paciente. Conforme vamos viendo que va avanzando la enfermedad, pues va disminuyendo parte de la masa muscular y esto a veces bajan de peso, ¿verdad? Tiene mucho que ver también todo eso, que ustedes se acerquen mucho a su doctor, bueno, y que les pregunte si, por ejemplo, están teniendo dificultades para comer, si está ya tosiendo al comer, si se está tardando mucho, porque todo eso va a conllevar a que bajen de peso y si en algún momento va a requerir algún otro tipo de manejo, ¿verdad? Pero sí, la verdad es que es muy ideal que tomen suplementos, algunos suplementos que tengan, por ejemplo, carnitina o que tengan coenzima Q10, vitamina E, vitamina D. Generalmente son cosas que tuvieran antioxidantes, porque como les decía, hay mucha hiperexcitabilidad y hay mucha oxidación, entonces tratar de que esa disminuya. Este, pero sí, sí es recomendable. Ujú. Doctora, bueno, nosotros aquí en la asociación tenemos un nutriólogo y yo creo que es como muy importante que cada paciente tenga como su plan nutricional de acuerdo a al avance de la enfermedad, ¿cierto? ¿Usted qué Cierto. podría decirnos? Sí, cierto, digo, la verdad es que si tienen esa opción, pues debe ser individualizado, ¿verdad? Porque hay pacientes que a lo mejor, eh, como les decía, puede ser generalizada la ELA. Hay pacientes que no tienen afección generalizada y solamente tienen afección vulvar, pues ellos no van a poder deglutir ahorita desde el principio, entonces ahí van a tener que tomar o que tener otro tipo de alimentación o otro tipo de cosa que tengan que ya usar, ¿no? Entonces, sí depende mucho del peso, no le va a dar la nutrióloga a un paciente que pese 90 kilos, a lo mismo que a alguien que pese 50 kilos, ¿no? Entonces, sí, sí es bien importante que se acerquen
si tienen esa facilidad, a la nutrióloga para que les haga el plan de alimentación adecuado. Creo que la señora Irma quiere decir algo. Señora Irma, ahí está. Sí, aquí estoy. A ver, En estos días he tenido mucho dolor en los talones. También es por lo mismo, como piquete hasta atrás en el talón. Sí puede dar, le decía, puede dar como ese tipo de piquetes o calambres, no sé si a veces se manifieste como tipo calambre, sí puede suceder, o sea, sí le puede dar, la verdad es que ahí sí, pues sí, a veces que o sea, que lo contemple bien con su doctor, o sea, decirle, porque a lo mejor le va a dar, no sé si usted toma algún suplemento o si puede ayudarle algo al músculo para ese tipo de molestia, digo, se pueden dar, ¿verdad? Nada más que no se contraponga con todo lo demás que toma o si tiene alguna otra enfermedad, pero sí es No. común que dé. Ah, bueno, soy el médico, entonces, muy amable y muchas gracias. Sí, de nada. eh, eh, ahorita la doctora nos está diciendo que pues debemos de tener, si tenemos la opción del nutriólogo, aprovecharlo porque es importante para pues cada organismo tener su plan nutricional de acuerdo a a la enfermedad, al peso, a las otras enfermedades que podamos tener, porque no es lo mismo eh, comer manzanas yo que comer manzanas ustedes, o esto es por decir algún ejemplo, pero si tenemos el nutriólogo, por favor, aprovechémoslo al máximo y pues es en beneficio de ustedes. Mire, estoy viendo una pregunta, dice, mi hijo le pican mucho las orejas. um, ¿Y qué edad tiene su hijo? Bueno, no, es que le preguntaba por la edad, pues, pero la verdad no me ha tocado a mí un paciente que me diga así exactamente que le pican las orejas. No sé el contexto si sea por alguna otra cuestión de que no esté pudiendo dormir, esta joven, que no esté pudiendo dormir y que eso sea como una sensación como de molestia reflejada porque no está durmiendo. Este, hay que ver que no tenga nada en o sea, con alguna cuestión de la piel también, o sea, sí, sí hay que checar también. Yo creo que mejor sí comentarle a su doctor porque lo tiene que revisar eh, de sus orejas, lo que les decía, lo que le comentaba de que no nada más checar la parte motora, la parte física, sino checar qué está pasando él. Digo, está muy joven, entonces lo más seguro es que ande triste, que esté con un poquito de ansiedad, entonces hay que checar esa cuestión también, la parte emocional en él. No sé si ya lo revisaron o ya se le preguntaron. Sí, también tenemos la consulta con la neuróloga, también ahí cualquier duda, cualquier cosa, ustedes lo pueden hacer. Por eso se les da la opción de que creo que en algunos casos en el seguro, en el ISSSTE, sus médicos no les dan las consultas tan seguido. Nosotros tenemos aquí la opción de ver al neurólogo cada mes. Entonces, cualquier duda, si ustedes tienen alguna duda y todavía no pasan 2 meses y me citaron en los 2 meses, yo puedo pedir la consulta antes. Entonces, por favor, tengan pues la confianza de hacerlo y cualquier duda como estas que están expresando en este momento, hacérselas a la neuróloga. ¿Alguna Están otra dando ya pregunta? consultas, son consultas presenciales, ¿verdad? O doctora. No, doctora, fíjese que tenemos la consulta por videollamada y Mm. tenemos una doctora, se llama la doctora Roxana Matus Mayorga, y ella nos hace favor de atender a los pacientes por videollamada. Por ejemplo, Jorge Luis, quien le están preguntando ahorita, él está en Guanajuato y nosotros estamos aquí en la Ciudad de México. Y Ah, ok. tenemos pacientes, por ejemplo, también de Veracruz, tenemos una paciente de Mérida,
Y esto fue lo bueno que nos dejó la pandemia, que podemos atender pacientes de otros lados. Esperemos que pronto tengamos la consulta presencial, pero el dejar de atender a los pacientes así que están pues un poquito más alejados, lo vamos a seguir haciendo. Ok. Bueno, pues alguna otra pregunta, alguna otra duda que tengan. Si no, pues, si no hay alguna otra pregunta o alguna duda, pues doctora Dulce, muchísimas gracias por estar con nosotros. Esperemos que no sea la última vez y cualquier cosa que tengamos ahí como dudas o cuestiones que salgan del día de hoy, se las vamos a hacer llegar para que nos haga favor de responder. Sí, adelante, muchas gracias y pues ya sabe, digo, y tiene mis datos, igual si alguien tiene alguna duda o algún comentario que también les pueda yo ayudar, estoy dispuesta a ayudar. Muchísimas gracias. Y pues, doctora, nosotros siempre felices de recibirla. Pues muchísimas Gracias. gracias a todos y que tengan un excelente domingo. Solamente se quedan los